I can stop. Vamos a ver. Hola chicos, ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar chicos, ya vamos a empezar para la clase. Esperemos que los demás se unan, por favor. Esperemos que los demás se unan chicos. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que los demás se unan. Vayan compartiendo el live o dándole tap de pantallita para poder, que llegar a más espectadores, ¿sí? Link de la clase. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hay que esperar que todos se unan. Chicos, hoy corresponde básicamente el tema de evaluación de la cortical, ¿ok? O sea, vamos a ver prácticamente radiología, ¿sí? Los principios básicos de evaluación de cortical, la nomenclatura que se usa. Vamos a evidenciar todos esos aspectos el día de hoy, ¿sí? No se preocupen, que en realidad la clase es un poquito larga con respecto a la cantidad de páginas, pero trataremos de abordar lo más importante, conciso, para que tampoco sea tan largo, ¿sí? Recuerden que el mínimo de espectadores que debemos tener para poder compartir la clase son 20, ¿ok? El mínimo sería 20 espectadores, ¿sí, chicos? Un momento, voy a compartir más bien de una vez el directo por la cuenta de Instagram, chicos. Mientras ya vamos empezando, ¿sí? Vamos. Compartan el directo, denle tap a la pantallita, apoyen el directo para que crezca más y más gente se una, ¿sí? Recuerden, mínimo tenemos que ser 20 espectadores para que se pueda compartir de forma gratuita las clases de los directos, ¿sí? Estas sí son gratuitas completamente. ¿Ok? Estas sí son gratuitas completamente. Vamos, chicos, vayan uniéndose, vayan dándole cariño al directo, mientras poco a poco vamos aumentando el número, ¿sí, chicos? ¿Dónde está? No sé, acá está. Tengo lugar presencial para clases, Doc. ¿A qué te refieres con venta de Reynolds? ¿A qué te refieres con eso? Perdón, chicos. Hola, Doc. ¿Está en busca de profes para la academia? Actualmente, por verano, por verano ahorita mismo no. Pero para regular, o sea, antes de por ahí, por marzo, quincena de marzo, mantenemos postulación respecto a eso, venta de Reynolds. ¿Qué tal? Hola, Shi, ¿cómo estás? Ahí está mi enamorada. ¿Qué tal? Ahí está mi pareja. El alumnado no es recurrente en verano. No, no, sí es recurrente, solo que por el momento como estamos redistribuyendo las cosas en la academia, pues no queremos meter tanto docente porque es todo un cúmulo de trabajo que tenemos que avanzar, sí, nada más por eso. Pero en regular sí vamos a hacer convocatoria para dos, tres cursos, si no me equivoco.
Ya me mandaste el mensaje, no se preocupe respecto a eso. Más bien, sigue la cuenta de cursos médicos para que estés atento a eso. ¿Sí, chicos? Otra preguntita, ¿tienes ventana Reynolds? O bueno, ¿cómo te puedo llamar? O te llamo ventana Reynolds. Mucho gusto, mucho gusto. Mi nombre, bueno, si para Frank, ¿qué tal, Frank? ¿Qué tal? Mejor así. Bueno, me presento como tal, soy Miguel Ángel Díaz, sí, soy Miguel Ángel Díaz y bueno, como tal, ahora actualmente estoy dirigiendo la Academia de Cursos Médicos y estoy como tal organizando todas las cosas y también subiendo material, todo lo posible, ¿no? Para poder apoyar y seguir creciendo, ¿no, chicos? Más bien un gusto con todos los que están por acá. Un gusto, Frank, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver, vamos a ir empezando, señor, ¿ya? Vamos, bueno, vamos tres, vamos poquitísimos. ¿Les parece si antes que nada vamos rankeando? ¿Qué les parece? ¿Quieres rankear, Frank? Vamos repasando un poquito de conceptos hasta que más gente se vaya uniendo. Vamos a ver. Ay, diablos, justo vengo de la chamba. Por eso estoy con uniforme, si no estaría con ropita normal, ropita de calle. Pero justo como vengo de la chamba estoy así. No me gusta mucho estar vistiendo este uniforme ahorita, porque es un poco incómodo. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está. Acá está. Mira, ahí está. Vamos a anquear un toquecito, ¿sí? Y hasta que más gente se vaya uniendo. Vayan compartiendo el live, vayan dándole like al directo, por favor, para poder apoyarme. Y más gente pueda saber acerca del curso. Ok, ¿qué les parece? Vamos a ver qué es reuma todavía. Reuma todavía falta repasar bastante. Porque tengo un moneda de 337 flashcards todavía, no falta repasar, así que vamos con esto. A ver, anemia más común asociada a lupus. ¿La sabes, Frank? La anemia más común, en este caso, ¿qué tipo de anemia? Según las constantes corpusculares. Según las constantes corpusculares, sería en este caso una anemia normocítica normocrómica, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el lupus es una enfermedad autoinmune, o sea, va a haber inflamación. Y la anemia inflamatoria asociada a esta, bueno, la anemia asociada a inflamación es la anemia normo, ¿no? Normocítica normocrómica, o sea, por enfermedad crónica. Alteración hematológica de LES. Bueno, como tal, LES característicamente te da una pancitopenia, ¿no? O sea, das tres líneas, te las reduce. Síndrome reumatoideo que produce abortos espontáneos asociados al ES. ¿Eso cuál es? Empieza con S, es una abreviatura. Si tú siempre tienes que pensar, si es que tú tienes una paciente en edad fértil que se ha descompensado y no sabes la causa, probablemente sea un SAF, ¿no? SAF, síndrome antifosfolipídico, ¿no? Comorbilidades asociadas al ES, infecciones. Ahora, acá hay una cosita. ¿Cuál es la comorbilidad? Bueno, ¿cuál es la neoplasia? ¿Cuáles son las neoplasias asociadas al lupus? Es la pregunta. ¿La saben? ¿Qué neoplasias están asociadas comúnmente al lupus? Son dos principalmente. Uno son los linfomas, pero ¿qué tipo de linfoma? ¿El Hodgkin o no Hodgkin? Ajá, uno es el linfoma, pero ¿cuál? ¿El Hodgkin o no Hodgkin? Ajá, y el otro, ya, perfecto, no Hodgkin. Y la otra neoplasia, usualmente es neoplasia de pulmón, cáncer de pulmón, ¿no? Ahí está, y cervix. Ahora, cardiovasculares, teniendo en cuenta que la causa de mortalidad asociada al ES puede ser, por ejemplo, aterosclerosis o un infarto, ¿no? Mm, Y luego también están las asociadas a tratamiento, ¿no? Que son el uso de glucocorticoides, como tal, que son dos, ¿no? La osteoporosis y la necrosis vascular. El síndrome de Sjögren primario se define por qué, por básicamente ser una enfermedad autoinmune en ausencia de otra enfermedad autoinmune que le esté solapando, ¿no? O sea, básicamente que solo sea un Sjögren puro, ¿no? El Sjögren básicamente se consiste ¿por qué? Pues es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por qué, afectar principalmente qué cosa, las glándulas de tipo exocrinas, por ejemplo, las lacrimales, ¿no? Las salivales o incluso las sudoríparas, ¿no? Pero no solo tiene manifestaciones glandulares, también tiene manifestaciones extraglandulares. Ten en cuenta eso. El síndrome de Sjögren, ¿cómo lo clasificamos? Bueno, dependiendo como tal, primario y secundario, ¿no? Enfermedades asociadas a Sjögren secundario, tienes lupus, artritis reumatoide, hay varios. Lupus, artritis reumatoide, a ver, ¿cuál más era? Ya. Las hepatopatías, perdón, las hepatitis crónicas, por ejemplo, esclerodermia, colangitis biliar, miastenia gravis también. Ahí está, espondioartritis, ¿no?
El síndrome de Sjögren secundario se define por qué. Si es secundario, quiere decir de que hay qué cosa. Hay otra enfermedad subyacente, ¿cierto? Otra enfermedad autoinmune que la está solapando. O sea, de que el Sjögren como tal no es la que encabeza todo el cuadro, sino es que hay una enfermedad autoinmune de cabeza y el Sjögren es secundario, esa enfermedad autoinmune, ¿no? Respecto a las enfermedades, puede ser varias, esclerodermia, miastenia gravis, las hepatopatías crónicas, un montón. Manifestación más frecuente extraglandular de Sjögren. ¿Cuál es la manifestación más frecuente extraglandular de Sjögren? ¿Es a qué nivel? Es a nivel músculo esquelético, ¿ok? El complejo Zika se caracteriza por ser ¿qué cosa? Es la queratoconjuntivitis y ¿qué más? Perdón, chicos, está lloviendo. Sí, como decía, el complejo Zika se caracteriza por ser ¿qué cosa? Queratoconjuntivitis Zika más ¿qué? Más serostomía, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Forma más frecuente de afectación renal. Esto, si no me equivoco, sería en lupus, creo que esta pregunta es. Oh, eso sí, un momentito. Voy a más bien buscarla en las flashcards, porque no estoy seguro si esto se refiere a... No, no sé qué tema se refiere esta flashcard. A eso voy. A ver, ¿dónde está? Reumatología, reumato. Este se refiere a síndrome de Sjögren. Voy a editarla ya. Forma más frecuente de afectación renal. A ver. Sería Sjögren, creo. A ver. Sí. En síndrome de Sjögren. Ahí está, ya la edité. Forma más frecuente de afectación renal en síndrome de Sjögren. Y aquí sería nefritis intersticial. La triada clásica, ¿esto de qué es? La 3X, ¿pero de qué? Un momentito, quiero ver de qué es esto, porque no está colocado bien esta flashcard. Es también de Sjögren. ¿Cuál es la triada clásica de Sjögren? Son las 3X. ¿La saben? ¿Cuáles son las 3X de Sjögren? Está bien, Fran. ¿Cuáles son las 3X de Sjögren? ¿Lo saben? Son seroftalmia, serostomía y cerosis. ¿Ok? Esas tres. Deformidades articulares de la mano, artritis reumatoide. Son varias. Tienes la desviación cubital, tienes la deformidad en ojal. ¿Cuál más? La del cuello de cisne, el pulgar en Z y el dedo en telescopio. Son cinco, pero principalmente esas. Ahí están, ¿no? Ahí vamos uniendo, chicos, esperando que se una más gente, den tata a la pantallita para apoyar el directo, si es posible. Acompañantes de la seroftalmia. Bueno, ¿con qué se acompaña la seroftalmia? O sea, básicamente, ¿cuáles son los componentes? Está preguntando, ¿no? Por ejemplo, el paciente va a referir qué cosa, sensación como de arenilla en los ojitos, prurito, se le va a picar, va a ver, ¿qué más? Va a tener sensación de cuerpo extraño, o sea, el paciente va a referirle que siente que tiene algo ahí atrapado, ¿no? Visión borrosa o cambiante y fotofobia, ¿no? Que también es bueno, la fotofobia es algo más general porque forma parte de los estigmas reumatológicos en general, ¿ok? Acompañantes de la serostomía, o sea, la boca seca, prácticamente, ¿no? Por ejemplo, dificultad para diluir los alimentos. ¿Por qué? Porque la saliva, recuerden que sirve para qué, para más o menos ya ir empezando el proceso de degradación de los alimentos. La mucosa oral va a estar irritada, ¿por qué? Porque no va a estar con secreciones, ¿cierto? Queritis angular y cambios en el gusto. Artritis reumatoide, ¿a qué síndrome hematológico predispone a riesgo? ¿Cuál es el síndrome básicamente hematológico asociado? Bueno, en realidad, claro, aquí son dos. Uno puede ser el síndrome de Felty y otro puede ser un síndrome mieloproliferativo, ¿ok? Que esto va asociado más allá a una neoplasia, ¿no? Agrandamiento glandular para otitis más de 12 meses crónico, ¿está asociado a qué? O sea, si tú tienes un paciente con Sjögren, el cual tiene agrandamiento glandular o una parotiditis más de 12 meses crónico sin una causa que se pueda evidenciar, ¿a qué está asociado? Esta puede estar asociada ¿a qué? ¿A qué? A un linfoma de no Hodgkin de células B. ¿Ok?
Si tienes un paciente que tiene antecedente de Sjögren, el cual viene con agrandamiento glandular o una parotiditis sin causa aparente que ya lleva más de 12 meses o si es crónico de temporalidad, esta va a estar asociada sí o sí probablemente a un linfoma de no-Hodgkin de células B. Lo ideal sería que tú saques una biopsia de esa glandulita. Manifestación cutánea más común en síndrome de Sjögren, chicos. ¿Cuál sería? Si el Sjögren afecta las glándulas, ¿qué glándula me afectaría en la piel? Las glándulas sudoríparas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué me va a generar? Cerosis, piel seca. ¿Cuál es el FARME? O sea, el fármaco modificador de la enfermedad de segunda línea en caso de contraindicación del metotrexato. ¿Pero esto en qué es? Esto falta de indicación. ¿En qué situación estamos viendo esto? Déjenme checarlo aquí. Sería, sí, es en Sjögren también. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería acá? En caso, por ejemplo, el metotrexato esté contraindicado, ¿qué fármaco darías de segunda línea? Tienes a la sulfalacina, por ejemplo. ¿Cuál más? Y a la leflunomida. Son las dos opciones que puedes tener. Manifestación ginecológica en síndrome de Sjögren. Ok. ¿Cómo se llamaría la cerosis, pero a nivel ginecológico? Sería sencillamente cerosis vulvo-vaginal. ¿Ok? ¿Y qué también va a manifestar la paciente? Como la paciente, las glándulas endocrinas están afectadas, no va a generar el propio moco o el líquido básicamente vaginal, ¿no? Lo que va a llevar a qué cosa? Si es que la paciente tiene relaciones sexuales con su pareja, va a tener disparunia, ¿ok? Disparunia, por ejemplo. Manifestación extranuclear más frecuente del síndrome de Sjögren, ya lo hemos mencionado. Entre un 50 hasta un 70% es musculoesquelética, la manifestación más común. ¿Ok? Manifestación musculoesquelética más frecuente del síndrome de Sjögren. ¿Cuál sería la manifestación musculoesquelética más frecuente? Por ejemplo, ¿alguien sabe? Sería artralgias, ¿ok? En un 50% de los casos. Denle tap a la pantallita, por favor, chicos, para apoyar el directo, ¿sí? Ya vamos empezando con la clase ya de una vez de, bueno, lo que corresponde, ¿no? De evaluación de la cortical. ¿Ok? Vamos a ver, ya vamos a empezar. De tapado la paletadito, chicos, compartan el directo si es posible, publiquen sus historias. No sé, bueno, no sé cómo eran, pero traten de apoyar el directo, por favor. Y vamos a borrar esto de aquí. Y ahora, ¿se ve la pantalla, chicos? Me confirman, por favor, si se ve la pantalla. Ahora, miren, vamos a ver el componente de radiología, ¿ok? De radiología. Cuando hablamos de radiología hay que tener en cuenta de que vamos prácticamente a abordar todos los estudios posibles habidos y por haber asociados, en este caso, a radiología, o sea por ejemplo una tomografía o unos sencillos rayos X, una resonancia magnética, una mamografía, lo que sea, o sea, cualquier estudio asociado a la radiología, ¿no? Ahora, cuando vamos a evaluar el sistema osteoarticular, ¿cuáles son los dos estudios que priman para poder evaluar, en este caso, huesito, ¿no? ¿Cuáles son? Para ver la parte osteoarticular, tenemos dos estudios bastante, bueno, son tres en realidad, perdón, tres, bastante buenos para evaluar. El primero y el más sencillo, el más antiguo, es la radiografía, ¿cierto? Los rayos X. Es el primer estudio, ¿ok? El segundo, que actualmente está tomando mucho más auge, es qué cosa? El ultrasonido, ¿ok? El ultrasonido. Pero esto va más que todo para evaluar tejido blando. Y el tercer componente que te permite de forma mucho más detallada, más específica, evaluar la parte osteoarticular es la resonancia magnética. ¿Ok? ¿Queda claro? En base a esos tres estudios hay que tener en cuenta cómo vamos a abordar este sistema osteoarticular. Pero antes vamos a definir un par de términos, ¿ok? Vamos a tratar de evaluar todos estos componentes de aquí, pero vamos avanzando, ¿sí? Primero hay que tener en cuenta, recordar un poco de los conceptos básicos asociados, por ejemplo, a los componentes o capitas del huesito, ¿no? Mira, primero que nada, tienes el periósteo. ¿El periósteo qué es? Básicamente lo que rodea a la capa interna del hueso.
¿ok? Y este periósteo se divide en dos, en la fibrosa externa y en la capa interna cambiante. La fibrosa externa básicamente está formada ¿por qué? Por colágeno, elastina y fibroblastos. Los fibroblastos tienen por sí esta matriz para que el hueso se endurezca, ¿cierto? O bueno, para que quede cubierto, ¿no? Ahora, esta usualmente capa fibrosa externa contiene vasos sanguíneos y también contiene las propias fibras nociceptivas. O sea, si, mm, a veces se piensa de que por ser hueso no sientes nada, ¿no? Pero sí, sí hay en este caso componentes asociados al sistema nociceptivo a este nivel, ¿sí? Luego, en la capa interna cambiante, como su mismo nombre lo dice, es una capa que está en constante cambio. ¿Por qué? Esta capa va a permitir, ¿qué cosa? La osteogénesis, ¿ok? Ahora, este mantiene qué cosa? El tono vascular y modula la remodelación adaptativa, o sea, modula la generación de hueso. Ahora, prácticamente toda superficie ósea va a estar cubierta, ¿por qué? Por esta capa que le menciono que es el periósteo, ¿ok? Ahora, hay algunos lugares donde el cuerpo carece de esto, por ejemplo, a nivel de los tendones y ligamentos, que no contienen periósteo, ¿ok? Y ahora, respecto a las partes del huesecito que tenemos que tener en cuenta, que es lo más sencillo, lo más básico, es que cosa, que vamos a tener tres principales componentes en la parte proximal, tanto con la parte distal, ¿no? Que es la misma nomenclatura. La parte más proximal es la epífisis, ¿no? Que está compuesta ¿por qué? Por la cabeza y el cuello, por ejemplo, que tenemos un fémur acá. Luego está la metáfisis. La metáfisis está entre qué? Entre la epífisis con la diáfisis. La diáfisis, ¿qué es? Es el componente más largo, es donde va a recorrer todo el huesito, ¿ok? Ahora, hablando en capas, vas a tener qué cosa. Tienes aquí, mira, bien dibujado el periósteo. El periósteo, lo que te acabo de explicar aquí, que es esta capa fibrosa, ¿ok? Ahora, luego, por debajo de este periósteo, vas a tener qué cosa, hueso compacto, ¿ok? Y por debajo de este hueso compacto vas a tener qué cosa, endostio. Después de identificar las tres capas, la externa, el periósteo, luego el hueso compacto y luego el endostio, va a venir qué cosa, la médula ósea. La médula ósea se va a dividir en dos, en médula ósea roja y médula ósea amarilla. Tú bien sabes, la médula ósea amarilla hace mención a qué, a básicamente tejido graso. En cambio, la médula ósea roja es la que se encarga de qué, de la eritropoiesis. Teniendo en cuenta esos puntos, vamos a ir avanzando respecto a este tema. ¿Está claro, chicos? Y esto es básicamente un ejemplo y la explicación un poco de la estructura, partes, capas y componentes y definiciones que tenemos que abordar en base a la cortical y un huesito, ¿no? ¿Quedó claro esa parte? Parece que sí. Ahora, básicamente esto es lo que se acaba de explicar, ¿no? Miren, aquí tenemos las capitas de afuera hacia adentro. De afuera tenemos qué cosa, el periósteo. Luego tienes aquí la corteza, que es básicamente el hueso compacto que te he explicado. Luego tienes el endostio y luego tienes la cavidad intramedular o la cavidad medular, donde vas a tener la medusa roja y medusa amarilla, ¿ok? Queda claro esa parte de ahí, ¿cierto? Ahora, lo que me importa, lo que vamos a estudiar en esta clasecita es sobre todo la corteza o el hueso compacto, ¿ok? Esta corteza es importante, que hace asociación a qué? A la cortical del hueso, ¿ok? Y vamos a estudiar en esta clase en base a ello, ¿sí? Necesitaba hacer mención a estos conceptos básicos o estos conceptos previos para que se pueda entender lo que vamos a hablar más adelante. Aquí básicamente es lo mismo, no voy a hacer mucha más mención respecto a esto, solo quiero que se entienda la parte de las capas, por ejemplo, las capas del huesito que tienes aquí, por ejemplo, la capa externa, uy, perdón chicos, tienes la capa externa que va a ser ¿qué cosa? Tu periósteo, la cortical y el endostio, y luego tienes acá todo esto es la médula ósea, ¿no? La cavidad intramedular. Nada más eso, ¿sí? Eso es lo único que quiero que sepas en esta parte. Luego, ahora, vamos a aplicar un poco más que todo el concepto de periósteo, ¿sí? Periósteo, la parte cortical. Bueno, el periósteo y la cortical, ¿ok? Mira, yo también te dije que el cuerpo, los huesos, la parte ósea del cuerpo, la mayor parte tiene una cortical, tiene un periósteo propiamente, ¿ok? Pero hay zonas donde este periósteo está ausente, como en la parte de los ligamentos o tendones, ¿ok? Mira, los huesos que componen las articulaciones sinoviales, por ejemplo, aquí está presente, pero cuando justo, mira, ¿ves este componente? Vamos a ver, ¿ves este componente de aquí marcado, que se ve en este caso hipointenso, oscuro, negro? ¿Ok? Básicamente aquí te vas a dar cuenta qué cosa, de que aquí está el periósteo, pero justo cuando llega a la articulación, aquí
en donde están en este caso los ligamentos y el acetábulo, aquí se carece este periósteo. ¿Por qué? Porque está en contacto con una superficie articular. Nada más eso quiero que te acuerdes de esta parte, de que hay lugares donde este periósteo va a estar ausente. Nada más eso respecto a esto, ¿sí? Sigamos. Ahora, mira aquí, por ejemplo, aquí tenemos los huesitos de la manito, ¿no? Donde vamos en este caso a ver la falange proximal, medial y distal. Aquí tenemos de los huesitos de la manito, ¿no? Ahora, estas superficies articulares, por ejemplo, entre cada falange, o sea, los espacios interfalángicos, van a estar cubiertas ¿por qué? Por cartílago hialino. Y estas, como están cubiertas por cartílago, carecen de periósteo, ¿ok? Al igual que tendones y ligamentos. Esto es lo que quiero que te mencionar aquí. Ahora, mira, por ejemplo, acá tenemos otra aplicación clínica a lo del periósteo. Mira esto. Respecto a esto tenemos un ejemplo que es el cefalohematoma. Disculpe chicos, se escucha bulla de fondo porque está lloviendo muy fuerte, bueno, afuera de mi hogar. ¿Se escucha un ruido de fondo de casualidad? ¿Se escucha un ruido de fondo o no? Para no editarlo y evitar de que... Ya, creo que sí. Ahí está mejor, ¿no? Ya, te lo edité un poquito, a ver si es que ya funciona mucho mejor. Ya bueno, en fin. Ahora, básicamente esto es un cefalomatoma. ¿Qué es un cefalomatoma? Básicamente es un hematoma subperióstico, o sea, debajo del periósteo, que se limita a las líneas de la estructura craneal. Ahora, ¿por qué ocurre este cefalomatoma? Este cefalomatoma ocurre ¿por qué? Porque al momento del parto, como hay con las contracciones uterinas, se comprime parte de todo el cráneo de este recién nacido, ¿no? Y al momento de comprimirlo es lesivo, ¿no? Ahora, ¿te das cuenta qué cosa? Mira, acá tienes cómo está la disposición normal de las capas. Tienes la cutis, la subcutis y tienes en este caso, ¿qué cosa? El periósteo y por debajo, ¿qué tienes? El hueso compacto, ¿cierto? Hueso compacto y el periósteo. Entre estas dos capas vas a tener, ¿qué cosa? Un hematoma. Básicamente una colección de, ¿qué? De sangrecita, ¿no? Ahora, por ejemplo, y aquí lo ves de forma gráfica, cómo es que se ve un cefalomatoma, ¿no? Usualmente se caracteriza ¿por qué? Por respetar las líneas de sutura, ¿no? Porque como tal hay otro tipo asociado, bueno, otra patología asociada, bueno, similar, un diferencial del cefalomatoma que es el caput succedanum, ¿ok? Que en este caso, esta requiere un manejo totalmente diferente y no respeta las líneas de sutura, por ejemplo, ¿no? Ahora, básicamente, ¿qué vas a hacer en un cefalomatoma? Lo único que tienes que hacer es observación. Ni siquiera tienes que punzar, no tienes que drenar, solo tienes que observar. Tu única chamba es observar y ver y asegurarte de que ese cefalomatoma se reabsorba. Ahora, hay complicaciones respecto a este cefalomatoma, porque lo podemos dividir en dos tipos, el tipo uno y tipo 2, como ves en la imagen de aquí. El tipo uno es este de aquí, el tipo 2 es este de aquí. El tipo uno como tal mantiene en este caso la forma de la bóveda craneana. En cambio, mira acá, te das cuenta que bueno, perdón, que este cefalohematoma está básicamente comprimiendo la bóveda craneana y haciendo qué cosa, compresión sobre qué, sobre, en este caso, el cerebro, ¿no? Ahora, usualmente los dos, su manejo sería quirúrgico, cuando ya están calcificados, ¿ok? Pero en este caso, el más urgente de manejo sería el segundo, ¿no? Por la propia compresión que existe o hundimiento sobre la bóveda craneana, haciendo qué cosa, presión sobre la parte del cerebro, ¿no? Y aquí tienen básicamente cómo está la operación, ¿no? Pin, pin, pin. ¿Me dejé entender? Yo creo que sí. Un momentito, vamos a seguir avanzando. Ahora, ya, mira, por ejemplo, en la parte de aquí. En la parte de aquí vas a ver qué cosa, de que
hay, por ejemplo, variantes de afectación de la cortical, ¿ok? Teniendo en cuenta que ya te expliqué cuál es la parte de la cortical. Mira, esta afectación de la cortical, bueno, esta variante se llama enfestoneado endóstico, ¿ok? O sea, es la erosión de la superficie interna de la corteza. ¿Debido a qué? A una lesión medular creciente, ¿ok? Mira, también hay un subtipo que es el festoneado endóstico vertebral, que ocurre en este caso en los discos, perdón, en las vértebras, ¿ok? Lo que genera qué cosa? Mira, por ejemplo aquí que hay una compresión de la propia vértebra, ¿sí? Ahora, esto no es, digámoslo, muy común, digámoslo así, pero es un subtipo que te lo menciono para más o menos darle una aplicación clínica a lo que te estoy explicando. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente, que esto sí me importa mucho más explicarte. Mira, la terminología. Esto es importante porque, uy, la terminología porque en este caso, si no te explico terminología, no vas a entender cómo tú describir las imágenes. Mira, respecto a la terminología, tú vas a tener tres términos que tienes que acordarte. Destrucción cortical, tracción perióstica y zona de transición. ¿Qué es la destrucción cortical? Destrucción de la corteza, ¿ok? Ahora, hay un subtipo de destrucción cortical que se llama embalonamiento, donde se destruye la corteza y el cuerpo básicamente forma hueso alrededor de esta destrucción, ¿ok? Otro es, por ejemplo, la radiación perióstica. La radiación perióstica básicamente es como cualquier tejido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tu piel, cuando te haces una herida en la piel? Se inflama, ¿cierto? Se pone eritematoso y también caliente, ¿cierto? La reacción perióstica es similar, ¿no? Es una reacción de qué? Del periósteo, o en este caso de la cortical, a diferentes estímulos, sean, bueno, diferentes estímulos nocivos en realidad, ¿no? Ahora, una reacción perióstica puede ser continua o puede ser ininterrumpida, ¿ok? Ahora, si es continua, usualmente va a tener, ¿qué cosa? Una característica de tipo benigna, o sea, va a ser de buen pronóstico. Si es interrumpida, esto usualmente va asociado a malignidad, o sea, no es un buen pronóstico, ¿ok? Ahora, respecto a la zona de transición, ¿a qué nos referimos con una zona de transición? Dice, es la interfase entre la lesión y el hueso sano adyacente, o sea, básicamente es la separación de estas, ¿ok? Ahora, y una zona de transición puede ser estrecha o puede ser amplia. Si es estrecha, por ejemplo, ¿qué me indica? Si la zona de transición es estrecha, me quiere decir de qué cosa, de que el crecimiento es lento, ¿no? O sea, no es agresivo, ¿no? Y aparte que el hueso tiene la capacidad de qué? De poder rodear la lesión. En cambio, si es que esta fuera una lesión, bueno, una zona de transición amplia, hasta esta zona de transición amplia está asociada a malignidad. Por ejemplo, son agresivas, de crecimiento rápido, y el hueso no tiene la capacidad de poder, en este caso, embalonarlo de alguna otra forma, ¿no? Ahora, respecto a los tipos de lesiones que puede haber, tenemos, muy aparte de la lesión perióstica que te expliqué, tenemos las lesiones de tipo osteoblásticas y osteolíticas. Las lesiones de tipo osteoblásticas son lesiones de aumento de densidad ósea. ¿Qué quiere decir? De que, mira, hay que explicarte algo antes de, ¿ok? Primero, lo que se ve blanco y lo que se ve negro. En radiografía, lo que se ve blanco, ¿cómo lo llamamos? En radiografía, lo que se ve blanco, ¿cómo lo llamamos, chicos? Radio opaco, ¿cierto? Y lo que se ve negro, radio lúcido, ¿cierto? ¿Ok? Un momentito, vamos a mandar una foto al grupo para que vayan ingresando también los que nos faltan. Ahora, básicamente esto, ¿no? Ahora, si yo digo que una lesión osteoblástica es un aumento de densidad, ¿cómo se va a ver? Se va a ver blanco, ¿cierto? O sea, va a ser más radiopaco, ¿ok? Ahora, también otro sinónimo que podemos usar en este tipo de lesiones es la esclerosis, ¿ok? Se ve más blanco, asociado a que se vea más blanquito, ¿ok? Ahora, esta lesión osteoblástica puede ser difusa o puede ser local. Usualmente si es local está asociada a qué?
Anecosis vascular, por ejemplo, enfermedad de Paget, metástasis osteoblásticas localizadas. ¿Ok? Por otro lado, la lesión osteolítica. Lítica viene de destrucción. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, va a ser lo contrario que la blástica. Si en la blástica se generaba más tejido, o sea, se volvía más radiopaco, en la osteolítica, ¿qué pasa? En la osteolítica, el tejido se destruye, por lo tanto, se vuelve más radiolúcido. ¿Ok? Disminución de la densidad. Ahora, otro punto. Como se reduce la densidad ósea, bueno, la densidad de la cortical, lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Pierde densidad, pero los bordes de la cortical se van a acentuar, o sea, van a verse más nítidos, van a verse más claros de alguna otra forma. ¿Por qué? Por la diferencia de contraste que hace la destrucción del hueso con respecto a los bordes de la cortical. ¿Ok? Es por eso que te digo, en la lesión osteolítica hay destrucción, o sea, hay reducción de la densidad ósea. Y con esto se acentúa ¿qué cosa? Se acentúa los bordes de la cortical. Se hace más delgada y mucho más notoria. ¿Ok? ¿Queda claro esto, chicos? Ahora, usualmente ambas lesiones pueden ser, digamos, pueden estar asociadas a benignidad o a malignidad, chicos, ¿sí? O sea, no necesariamente van a ser malignas. Por ejemplo, la reacción perióstica, ¿no? La reacción perióstica, por ejemplo, cuando hablamos de reacción perióstica, ¿qué pasa si yo, por así decirlo, tengo una fisurita en mi hueso? ¿Qué va a ser mi cuerpo? Va a ser una reacción perióstica, una reacción inflamatoria, ¿cierto? Que es completamente normal porque pertenece al proceso de qué? De básicamente de generación de nuevo huesito. Nada más eso. Pero sí hay condiciones donde esta reacción perióstica puede significar malignidad. Y el día de hoy vamos a aprender también a identificar ese tipo de lesiones. ¿Ok? Miren acá. Reacción perióstica, como bien les mencioné, vamos a ver. La reacción perióstica, como le mencioné anteriormente, es básicamente un periósteo irritado, inflamado, ya sea por un componente maligno o por un componente benigno. Nada más eso, ¿ok? Ese es el concepto con el cual quiero que se quede, ¿ok? Y con benignidad me refiero a una infección, a un traumatismo, ¿ok? Por ejemplo. Ahora, esta puede ser sólida o puede ser interrumpida. Si es sólida, usualmente son lesiones de tipo benignas, ¿ok? De crecimiento lento. Por ejemplo, esta aquí, mira, te das cuenta. Mira, te voy a dibujar lo que es el huesito. Todo esto de aquí es el huesito. El huesito. Uy, perdón, chicos. Todo esto aquí es el huesito, ¿cierto? Pero mira, toda esta montañita de aquí, ¿qué es? Todo esto de aquí que te voy a subrayar, te voy a pintar. Todo esto de aquí es la reacción perióstica. ¿Me dejé entender? Esto de aquí es una reacción perióstica. Y es continua. Es sólida. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Por otro lado, luego tienes la interrumpida, ¿ok? Ya de central. La interrumpida. La interrumpida como tal se divide en multilaminada o en capas de cebolla, el triángulo de Codman y las regiones articuladas. La multilaminada o en capas de cebolla. Estas, bueno, las interrumpidas en general, acuérdate, están asociadas a qué? A malignidad, a una lesión de tipo maligna. Ahora, ¿cómo es la multilaminada o también llamada en capas de cebolla? Mira, ¿lo ves? ¿Ves como si fuera en capitas? Este es un tipo de reacción perióstica asociada a malignidad en capas de cebolla, múltiples capitas de periósteos superpuestas entre sí. ¿Ok? Y aquí también lo ves. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se ve? ¿Cierto? Luego está la lesión del triángulo de Codman. ¿Qué es un triángulo de Codman? Básicamente es literalmente un triángulo. ¿Ok? Es un triángulo que es un subtipo de reacción perióstica. ¿Ok? Que usualmente se produce cuando el hueso o el periósteo crece demasiado rápido y se osifica. ¿Ok? Ahora, la reacción espiculada. La espiculada como tal, esta de aquí, la espiculada, también llamada en sol naciente. ¿Ok? No sé si se llega a ver ahí lo del sol naciente. ¿Se llega a ver? Sí, ¿no? Es como básicamente una lesión que se ve así. Está tu hueso acá y la lesión es así y se forma así. Como si fuera un sol naciendo, ¿no? Esto se llama un sol naciente. Al menos así yo sí lo veo o lo entiendo de esa forma, ¿no? Y aquí tienes las diferentes patologías asociadas. Ojo, que estas
Estas reacciones periósticas interrumpidas no solo están asociadas a una patología maligna, están asociadas a diversas patologías malignas. Solo que si tú, cuando ves una radiografía de un fémur, de una tibia, un peroné o de cualquier huesito y ves este tipo de patrón, de este tipo de reacción perióstica interrumpida, vas a asociarlo con malignidad. Y tú estás en tu obligación de qué? De ver, de pedir, por ejemplo, un estudio más avanzado, sea una resonancia magnética o una tomografía, lo que haya a la mano, para poder, en este caso, hacer un estudio más detallado respecto a esta lesión. ¿Ok? ¿Queda claro? He tratado la pantalla, chicos, para poder directo, mientras vamos avanzando, ¿sí? Ahora, vamos a la clasificación propia, ¿ok? De estas lesiones. Bien, chicos, vamos a ver aquí. Ok, vamos a ir acá. Mira acá, las lesiones de tipo osteolíticas. Las lesiones de tipo osteolíticas eran que lesiones, en este caso, ¿qué hacían? Reducían la densidad ósea, ¿cierto? Ahora, y al mismo tiempo se toman, ¿qué cosa? La cortical. Y aquí tienes los subtipos de lesiones osteolíticas que hay. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es el patrón llamado geográfico, ¿ok? Un patrón delimitado. El 1A es un patrón de bordes, digámoslo, delgados y definidos, escleróticos. Por ejemplo, ¿identificas aquí la lesión? ¿Sí o no? ¿Veis la lesión en ese huesito? ¿Lo ves o no lo ves? Está en la parte principal de la tibia. ¿Lo ves o no lo ves, chicos? ¿Lo ven, cierto? ¿Ven esta lesión de aquí? Que tiene bordes escleróticos, bordes radiopacos. Se ve, ¿cierto? Y tiene el contenido de esta lesión es radiolúcido, ¿cierto? Oscurito. ¿Ok? Luego, mira, vamos a la lesión de tipo 1B. 1B dice bordes delgados y definidos pero no escleróticos. Y te lo voy a demostrar, mira. Compara esta lesión de acá con esta lesión de acá. Esta de aquí no tiene bordes escleróticos. Los bordes son radio, en este caso, lúcidos, ¿ok? Y ahora, ¿te das cuenta que, que te confirmo de que esta es, en este caso, una lesión osteolítica? ¿Por qué? Porque se destruye el hueso, se destruye la densidad, pierdes densidad de hueso, ¿ok? Luego tienes la lesión tipo 1C. La 1C es una lesión de zona de transición amplia, o sea, es poco distinguible, mira. ¿Te das cuenta que no tiene en este caso unos bordes definidos? Se ve tenuemente, ¿no? Por aquí podría decir que está la lesión, pero no se ve muy bien los bordes. No puedes tú delimitarlos de forma, digámoslo, con un dedo, ¿no? O con un lápiz, no podrías, ¿no? Luego tenemos la tercera, la segunda, la tipo 2, ¿ok? De lesión osteolítica, que es el patrón apolillado, ¿ok? O digámoslo en queso rallado, ¿no? También le llaman así. O en sal y pimienta, llámenlo como ustedes deseen, pero hay varios nombres. Patrón apolillado, en este caso, ¿ok? Ahora, son básicamente bordes mal definidos donde vas a ver lesiones como tipo ensacabocados, ¿ok? O moteadas. ¿Te das cuenta que aquí ves como varios puntos negros, varios puntos radio, en este caso lúcidos, oscuritos? ¿Se ve cierto, chicos, o no? Se ve aquí en el huesito, en la parte temporal, ¿se ve o no de que hay puntos negros? O sea, puntos radio lúcidos. Se ve, ¿cierto? O sea, esto me indica qué cosa, que el patrón es moteado, un patrón apolillado, en este caso de una lesión de tipo osteolítica. Y esto, por ejemplo, es de qué? Correspondiente a un osteosarcoma, ¿ok? A un osteosarcoma. Luego tenemos el patrón de tipo 3, ¿ok? Que es el patrón permeativo. El patrón permeativo es una lesión, digámoslo, muy mal definida, muy mal definida y con una zona de transición amplia, ¿ok?
O sea, mira, no puedes definir la lesión acá, está aquí, pero difícilmente puedes definirlo de forma segura, ¿cierto? O sea, muy mal definida. Y esto, por ejemplo, es un sarcoma de Ewing, ¿no? ¿Les queda claro esta parte, chicos? Ahora, vamos aquí. Miren, chicos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de todos estos patrones, ¿no? En este caso tenemos al encondroma, que el encondroma como tal es un tumor benigno, ¿ok? Que se origina de los condrocitos. Ahora, este más comúnmente se va a ubicar ¿en dónde? En los huesos de la mano, usualmente falanges proximales o a nivel del pie. Menos común, fémur y húmero. Ahora, el preferido de este tumorcito es el dedo meñique, ¿ok? Y ahora, por otro lado, lo ves aquí claramente, ¿cierto? Claramente ves aquí este tumor. Claramente es visible la lesión, ¿cierto? No es necesario ser un experto para saber que algo está mal ahí. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿esto qué es? Este encondroma, ¿qué sería? Una lesión de tipo osteolítica o osteoblástica. ¿Qué sería, chicos? ¿Lesión osteolítica o lesión osteoblástica? Sí, en este caso una lesión de tipo osteolítica. ¿Por qué? Porque se ve en este caso la destrucción del huesito y la pérdida de densidad del propio hueso. ¿Ok? Ya, y prácticamente esto es lo que quería explicarles respecto al encondroma. Otro punto a destacar es que el encondroma tiene capacidad de malignizar en algún punto de la vida. O sea, este puede volverse de un encondroma a un condrosarcoma. ¿Ok? Y este es un tumor que se halla de forma incidental. No todos son así de grandes, ¿ah? Otros son más chiquititos o más discretos. Y aquí tienes la clasificación de los encondromas. La clasificación de encondromas se basa en qué? En la clasificación de Takigawa, por ejemplo. La clasificación de Takigawa te permite qué cosa? Clasificar la morfología y la ubicación. Por ejemplo, central, excéntrico, combinado, policéntrico y gigante, ¿no? En este caso, por ejemplo, de aquí, sería un policéntrico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque abarca todo, en este caso la falange, abarca toda la falange, ¿cierto? Un policéntrico, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace básicamente? Cirugía, como ves aquí, ¿no? Se hace una cirugía. Sigamos. Ahora, vas a ver aquí, por ejemplo, la relación superióstica asociada a un hiperparatiroidismo. Ten en cuenta que en el hiperparatiroidismo hay un exceso de qué? De resorción ósea, ¿ok? Y aquí como tal, esto no pertenece a ser una reacción perióstica, es una reacción subperióstica, ¿ok? Porque lo que básicamente se destruye es la parte del hueso, o sea, en sí, el propio hueso, ¿ok? Por exceso de resorción. Se destruye el huesito, es una lesión de tipo osteolítica, donde el problema aquí es que se adelgaza mucho la cortical. Como ves aquí, ¿ves este patrón acá? ¿Ves en este caso las falanges distales de este dedito de aquí? Aquí también, ¿las ves? ¿Cierto? ¿Ves como el dedito así? Pero tiene como un patrón así, pin, 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 como pelitos, ¿no? Como el cepillo. Se ve, ¿cierto? Está aquí, por si no lo ven. Uy, perdón, chicos. Está aquí, miren. Por si no lo ven, está en este dedito principalmente. Mira, acá, acá. Y no solo acá, también se ve aquí, mira. Ahí también se ve. Aquí también se ve. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Ahora, lo que más me preocupa respecto a esta condición, que es la reacción superióstica asociada a hiperparativismo, es la acroosteolisis, ¿ok? ¿Qué es la acroosteolisis? Es la resorción de las falanges distales, o sea, las falanges distales se desaparecen prácticamente, ¿no? Es lo que más me preocupa respecto a esta condición, ¿no? Hay una reacción superióstica asociada a hiperparativismo. Luego vamos a ver la parte del engrosamiento, por ejemplo, cortical, que en el engrosamiento cortical hablamos de qué, una lesión de tipo usualmente osteoblástica, ¿ok? Cuando hablamos de lesiones de tipo osteoblástica, hablamos de lesiones de aumento de densidad.
Por ejemplo, un gran ejemplo que podemos mencionar aquí es la enfermedad de Paget, también llamada la osteitis deformans, ¿ok? Que básicamente va a afectar ¿qué cosa? Hay un exceso de la remodelación ósea y de la formación de hueso. Ahora, esta principalmente va a tener ¿qué cosa? Una apariencia de algodón a nivel del cráneo. Mira, según una apariencia algodonosa, ¿no? Es muy diferente al patrón apolillado osteolítico que te mostré, ¿cierto? ¿No? Es muy diferente. Aquí que vemos lo contrario, ¿cierto? Vas a ver qué cosa? Focos que se ven radio opacos, blancos, muy escleróticos, ¿ok? Y esto se llama apariencia en algodón, ¿ok? Ahora, este respecto a la distribución puede ser monóstica o polióstica, ¿ok? Cuando es monóstica es a nivel de esqueleto axial, cuando es poliostótica es a nivel de la columna lumbar, pelvis, sacro, fémur y cráneo, ¿ok? Ahora, esta enfermedad de Paget tiene tres fases. ¿Por qué? Porque se caracteriza por ser una enfermedad bastante dinámica al respecto que tiene una fase osteolítica y una fase osteoblástica. La primera fase que ocurre es la fase osteolítica, donde hay una reducción, en este caso, en la densidad ósea, como puedes ver aquí, como un patrón de tipo apolillado, como ya te mencioné anteriormente. Mira, luego viene la fase mixta, donde predominan los dos. Va a haber zonas de reducción de la densidad, o sea, lesiones osteolíticas, y otras zonas donde va a haber un engrosamiento de la densidad, o sea, lesiones osteoplásticas. Y finalmente viene la fase esclerótica, que es cicatriza por ser qué cosa. Mira, compara en este caso la pelvis, en este caso del lado eh, izquierdo con la del lado derecho, ¿no? La del lado derecho se ve mucho más esclerótica. ¿Y eso es por qué? Por esta enfermedad de Paget, ¿no? Que está generando un aumento de la densidad, una lesión de tipo osteoblástica, generando un aumento de la densidad ósea a este nivel. ¿Me dejé entender, chicos? ¿Me dejé entender, chicos? Un momentito, vamos a mencionar a... Un momentito, vamos a mencionar a CM aquí, a Green Matter. Un momentito, chicos. Ya, chicos. Ah, sí, espero que haya quedado claro esta partecita de aquí, ¿ok? Y aquí tienen ejemplos, por ejemplo, de lesiones de tipo osteolíticas interrumpidas, que son tres. Mira, aquí tienes el patrón, ¿en qué? En borde de cepillo o en sol naciente. Aquí tienes el patrón en qué, ¿cómo se llama? El triángulo de Codman. Acá está, mira, triángulo de Codman, ¿no? Y que aquí, ¿qué tienes? Un patrón en qué? En sol naciente, ¿no? Ahora, no he colocado aquí capas de cebolla, lamentablemente. Pero bueno, ese es el otro, ¿no? El que faltaba. Ahora, mira, por ejemplo, vamos a hacer un tumorcito asociado, ¿no? Vamos a ver el sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing básicamente es un tumor maligno. Primero ten en cuenta eso. La cabeza, sarcoma de Ewing, es maligno. ¿De dónde viene? De las células neuroectodérmicas. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la característica de este tumor? Mira, acá tienes la parte del fémur distal, donde a nivel de del cóndilo, en este caso, de los cóndilos lateral y medial, vas a ver una lesión de qué? De tipo osteolítica, de destrucción, ¿de qué? De la destrucción básicamente de la cortical y reducción de la densidad, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, ya, básicamente ello, ¿no? Porque esta de aquí y esta de aquí son la misma imagen, solo que una está en un contraste diferente para que se vea mucho mejor. ¿Ok? ¿Quedó claro? Espero que sí. Ahora, con respecto a lo siguiente, miren chicos, vamos a ver esto de aquí, donde vamos a hablar un poquito de, bueno, perdón, estas son fracturas. Bueno, vamos a hablar una pequeña introducción, ¿sí? Porque no corresponde al tema, porque ya estamos casi en el límite. Cuando hablamos de fracturas, chicos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las fracturas se van a clasificar de varias formas, en realidad. Primero, podemos escribirlo en base a la etiología, ¿no? En base a la causa. Otro, morfología, en base a la gravedad, localización, desplazamiento, ¿no? Ahora, miren, cuando hablamos de una fractura, por ejemplo, hay que antes diferenciar entre qué, una fractura y una luxación.
Cuando hablamos de fracturas, hablamos de qué? De la separación de los dos componentes de un huesito, sea en este caso completa o parcial. Cuando hablamos de una luxación, ¿es qué cosa? Es cuando se separan, en este caso, las superficies articulares. No hay rotura de hueso. Se separan nada más superficies articulares o de las caras articulares y estas no están en contacto. Y diferencia, por ejemplo, una luxación de una subluxación. ¿Cuándo hablamos de una subluxación? Cuando parcialmente la cara articular está separada de la otra porción. ¿Ok? Es parcial. O sea, aún hay contacto de la cara articular, pero es parcial y hay limitación del movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos qué cosa? Una fractura. Esta es una fractura. ¿De qué? De tres peroné, tibia. Mira, sería en este caso qué cosa? Sería una fractura en este caso de tipo transversal. De usualmente la porción, en este caso sería el tercio medio, ¿no? El huesito. Y ello, chicos. A partir de aquí son fracturas, así que esto no corresponde a la clasecita. ¿Qué les pareció la clase? Bueno, bueno, es algo básico, ¿no? Pero igualmente, ¿qué les pareció, chicos? Y bueno, sería todo por la clasecita de hoy, chicos, ¿sí? No se preocupen. Buenas noches con todos y bueno, eso.